Esta mañana nosotros estamos finalizando un gran encargo. Y yo espero que esta mañana el Señor pueda hablar a nuestros corazones y pueda aún marcar cosas que son necesarias, marcar como referencias en nuestra vida. Y esta mañana creo que el Señor va a colocar hitos dentro de tu vida y dentro de tu corazón. Y yo voy a pedirte por favor que me ayudes. Abre por favor tu Biblia en Primera de Corintios capítulo 2, el versículo número 16. Primera de Corintios 2, 16 dice de la siguiente manera. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El mensaje número 6, ¿verdad?, que cierra esta conferencia es, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra de esta mañana tiene mucho que ver con la forma como nosotros pensamos. Y quiero decirte lo siguiente: tus grandes batallas se libran en tu mente. Allí las pierdes, allí las ganas. Allí eres derrotado o allí eres vencedor. Y es por eso que nuestra mente necesita ser cambiada para no ver las cosas conforme a este mundo. Y por eso el Señor ha hecho algo con nosotros. Nos ha dado la mente de Cristo. Tú no puedes controlar tus emociones. Tus emociones son tus emociones. Pero puedes controlar tus pensamientos. Son tus pensamientos los que producen tus emociones. Señor Jesús, Mateo capítulo 13, un versículo muy conocido, muestra al Señor haciendo un trabajo. Muestra al Señor sembrando y colocando su simiente de vida en cada uno de nosotros. Señor Jesús, he aquí el sembrador salió a sembrar. Aleluya, aleluya, aleluya. Y el Señor es el sembrador y el Señor es la semilla. La parábola cuenta que mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y nosotros sabemos, aquello es el camino. Esto es el campamento. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Por qué allá no hay grama? Pregunto. Ok, si yo quito la cerca, ese pedazo de tierra que está allá no pertenecía a esto en algún momento. ¿Sí o no? Pero ¿por qué aquí hay grama y allá no hay grama? Porque aquel pedazo de tierra, por no haber sido separado, ¿verdad?, que es la diferencia, muchas cosas pasaron por él. De modo que la vida que pudo ser sembrada, la grama, semillas, ellas fueron siendo socavadas, aplastadas. Señor Jesús, por eso la semilla que cayó junto al camino encontró una tierra dura, sin oportunidad, una tierra no labrada. Y aquí los hermanos, más los que son de este sector, saben de siembra. La tierra necesita ser preparada, arada. Solo que la tierra junto al camino se hizo dura, impenetrable. Y cuando usted tira una semilla no es fácil que ella nazca, porque no tiene las condiciones. Dios nunca dejará de hablarte. Joven, Dios no dejará de hablarte. Dile eso al que tienes al lado: Dios no dejará de hablarte, díselo. El asunto es cómo está nuestro corazón
para recibir lo que Dios habla. Porque posteriormente, ¿verdad? Nosotros tenemos una semilla que cayó en pedregales. Y en los pedregales la situación es diferente. Ya no es que está junto al camino. Es que hay cosas ocultas que no se ven. Son situaciones escondidas. Usted puede tener un terreno lleno de piedras y usted no lo ve. Cuando usted empieza a mover la tierra, es que las piedras empiezan a aparecer. Nosotros sabemos que esas piedras representan pecados ocultos, situaciones no tratadas, falta de perdón, amargura, resentimientos. Y cuando la semilla cae, la palabra cae en esta tierra, allí hay tierra. Solamente que no hay la capacidad de penetrar. La raíz, la parte que necesita ser profunda, se queda en la superficie porque la piedra no la deja penetrar. Y tenemos otra tierra en la cual hay espinos. Y los espinos comienzan a competir. Espinos, abrojos. ¿Y qué pasa cuando cae la semilla? Inmediatamente empieza la competencia. La semilla intenta crecer y alimentarse, recibir sol, recibir agua, pero el espino quiere robarle el alimento, robarle el sol, robarle el agua. Por eso él intenta subir, echar las hojas antes para darle sombra, echar la raíz antes para que esa raíz no lo deje alimentarse. Y estos espinos representan nuestros afanes. Ellos representan nuestras preocupaciones. Y nunca antes, como en este tiempo y en Venezuela, los jóvenes han estado tan preocupados. Yo quiero decirle, hermano, que con mucho dolor de nuestro medio se han ido de las iglesias en Venezuela más de 1,200 jóvenes. La mayoría jóvenes. Se fueron otros hermanos, pero la mayoría de los que se fueron, jóvenes. Porque estaban angustiados. No condenamos a los que se fueron. No estamos haciendo ningún tipo de juicio contra ellos. Estamos diciendo simplemente que tomaron una decisión y ya no están en Venezuela. Señor Jesús. Señor Jesús. Y por eso nosotros necesitamos la mente de Cristo. Estás en la edad en la cual las decisiones más trascendentales de tu vida van a ser tomadas. Aleluya. ¿Quiénes tienen menos de 30 años? Levanten la mano. Menos de 30 años. Ok. Todos los que levantaron la mano, la mayoría de los que levantó la mano, no ha logrado dos cosas o está en proceso de lograrla. Y una tiene relación con otra. Primero, ser profesionales. Y segundo, tener un matrimonio que lo acompañe por el resto de su vida. Y esas son tus decisiones. Y eso tendrás que hacerlo. Y tendrás que tomarlo. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Sin embargo, hasta en esas decisiones, nosotros necesitamos la mente de Cristo. El concepto humano, el concepto natural es el siguiente. Cásate. Si no funciona, te divorcias. Cásate. No hay problema. Si eso no da cierto, simplemente vas a un abogado. Hay hasta un artículo ahorita más fácil para divorciar, ¿no? Vas a un abogado, firmas un papel,
solucionado el problema. ¿Es así? Hermano, perdón, esta es la forma como piensa el mundo. Pero nosotros somos del mundo. ¿Nosotros somos del mundo? Entonces nosotros no podemos pensar de esta forma. Pero quiero encauzarte porque estoy hablando de la mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo sé que esta mañana vamos a hablar de algunas herramientas que van a ser muy útiles en tu vida práctica. Señor Jesús, en una oportunidad daba clases en el colegio Emanuel y vi a una madre humillando a su hijo y yo no podía intervenir. Esa era su madre, era un problema personal de ellos dos. Yo no vi en el muchacho alguien negativo. Cometió algunos errores, y ¿quién de ustedes no comete errores? Pero la madre fue extremadamente severa. Yo sentí pena ajena. Le dijo, eres un bruto, eres un sinvergüenza, no sirves para nada, jamás vas a ser ningún profesional. Resultado. Con el tiempo conseguí ese joven. Efectivamente, era un bruto, era un sinvergüenza y no servía para nada. ¿Por qué? Porque fue marcado. Porque eso lo sembraron en su mente. Y él no supo manejar el fracaso. La forma donde puedas llegar, el alcance de lo que puedas hacer, tendrá mucho que ver con la forma como piensas. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Voy a contarle la historia de una persona. Ella se llama Nancy. Y si le digo Nancy, ninguno de ustedes va a saber de quién estoy hablando. Lo voy a decir al final. En una oportunidad, se cuenta que Nancy, interesantísimo, pueden buscarlo en YouTube. Se cuenta que Nancy envió a su hijo al colegio y recibe una carta de manos del niño. Y cuando el niño entrega la carta y la madre la abre, ella se queda mirando a su hijo y se pone a llorar. Leyendo la carta. Y la carta decía lo siguiente. Decía, señora Nancy, lamentamos decirle que su hijo fue expulsado del colegio. No sentimos que tenga las capacidades para estudiar. No creemos que él sea una persona que pueda alcanzar algo en la vida. Es muy distraído, no entiende las clases y no le auguramos mucho futuro. Le aconsejamos que usted pueda tomarlo en su casa y pueda orientarlo a ver hasta dónde puede llevarlo. Cuando ella leyó esa carta, ella lloraba. Y su hijo le dijo, ¿qué pasó, mamá? Y ella le dijo estas palabras, le dijo, hijo, es que eres tan inteligente que en el colegio no te pueden tener. Porque es que eres tan inteligente que ellos no te entienden y por lo tanto no pueden ayudarte. Y por esa razón yo te voy a ayudar. El tiempo pasó y un día una persona muy famosa, revisando en un baúl de su madre, encontró la carta. Era él, Thomas Alva Edison. Denle un aplauso al Señor.
¿Quiénes leyeron la biografía de Watchman Nee o la vida de Nitu Shem o el testimonio de Watchman Nee? Hay una época en la vida del hermano Nee, yo lo leí también, hay una época en la vida del hermano Nee, en la cual él está muy joven, él viene de escuchar a Dora Yu, y Dora Yu era una excelente predicadora que marcó su vida, y Dora Yu abrió una escuela de líderes, un CPEP. Si lo traducimos en tiempos modernos es un CPEP. Y ahí fue Watchman Nee con todos sus sueños y con todas sus ilusiones. Y una semana después lo despidieron. Sí, lo botaron. Porque dijeron que era muy perezoso, dormía mucho y no absorbía la palabra. Fue allí donde lo tomó Margaret Barber. Señor Jesús. Y Margaret Barber hizo la diferencia. Ella le dio visión espiritual. Muchos de nuestros jóvenes no alcanzan a despegar. Muchos de nuestros jóvenes no alcanzan a arrancar. Y quiero decirles por qué. Porque faltan padres. Porque faltan monitores. Joven, yo hoy quiero marcar tu vida y decirte lo siguiente. No importa los fracasos. No importa las veces que te equivocaste. Si el justo cayere 7 veces, 7 veces tornará a levantarse. Ancianos, no condenen a un joven porque se equivocó. Ayúdenlo a ser restaurado. Joven, tiene que haber corrección. Pero lo que más prela en todos estos asuntos es cuál es tu actitud. Creo que muchas veces este asunto pasa por lo siguiente. Señor Jesús, creo que a veces falta sensibilidad en las personas que están cuidando a nuestros jóvenes para entenderlos. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Juan Marco era un excelente joven. Él era hijo de María, la que está ya mostrada en el libro de los Hechos, que estaba en Jerusalén, donde estaban orando cuando llegó Pedro, que salió una criada, que dijo que era su ángel y después entró Pedro. Esa casa era la casa donde vivía Juan Marcos. Y claro, Juan Marcos está dentro de una casa de servicio, y dentro de una casa de servicio hay mucha exigencia. Díganmelo a mí que cuando llegan las conferencias tenemos hasta 60 personas en la casa. En una casa de servicio hay mucha exigencia. ¿Cierto, Ever? Lo certifico, dice Ever. Y en una casa donde se sirve, pues allá hay comunión, hay oración, hay esto, hay aquello, hay el otro. Pero Juan Marco era un muchacho. Simplemente un muchacho. Juan Marco no era Bernabé. Juan Marco no era María. Juan Marco era Juan Marco. Y seguramente que por el ansia de María de que su hijo sirviera, se lo tiró al tío. Dale, 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 para que sirva contigo. Y ahí Juan Marcos pasó de Jerusalén a Antioquía. Y realmente Juan Marco era un joven positivo. ¿Qué sucede? Que cuando él sale con Pablo, hermano, estamos hablando de Pablo. ¡Guau! O sea, estamos hablando de alguien muy grande. La estatura de Pablo no es la estatura de Marco. Y cuando Pablo sale a servir, hermanos, Pablo va a dar su vida. Él no le importa si lo matan. A Juan Marcos sí le importa si lo matan. Y por eso, en el primer viaje y empiezan los sufrimientos y empieza todo, Juan Marco
Desistió. Y esa fue la marca para que Pablo y Bernabé se separaran, tuvieran una contienda muy grande. Eso está registrado al final del capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando muestra que hubo una gran contienda entre Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos. Aleluya. Y entonces execramos a Juan Marcos. Lo matamos, lo acabamos, no sirve para nada. Es un sinvergüenza, débil, bruto. Sí. ¿Y qué hacemos con Juan Marcos entonces? Entonces ahí aparece Bernabé. Bernabé le dice lo siguiente. Vean esto, Bernabé le dice: Juan, no juzgues a Pablo. Yo estoy parafraseando, estoy simplemente mostrando entre líneas lo que no está en la Biblia. Y le dice: Juan Marcos, Pablo tiene razón, porque ese es el carácter de un hombre de Dios. No lo juzgue, no lo critiques, no seas ahora el enemigo de Pablo, pero yo te voy a ayudar. Yo te voy a poner al lado de una persona que te va a ayudar a crecer. Y Bernabé hace un recorrido de más de 1000 kilómetros y se lleva a Juan Marcos a Babilonia. ¿Y quién estaba en Babilonia? Allí estaba Pedro. Wow, yo tengo que mostrarles este versículo a ustedes. Tengo que mostrarles este versículo en primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. La iglesia que está en Babilonia, donde estaba Pedro. Recuerden que esta es la carta de Pedro, juntamente con vosotros. ¿Y quién más? Y Marcos, mi hijo, os saludan. Denle un aplauso al Señor. Pedro debió haber hecho un excelente trabajo. Juan Marcos era un muchacho espiritual, no tenía experiencia, no tenía fuerza, era un muchacho. Le habían dado principios en su casa, pero era un muchacho. Pero Pedro hizo un trabajo de hormiguita. Pedro le agarró y le dijo: yo te voy a ayudar con la palabra. Yo te voy a enseñar a orar. Yo te voy a mostrar lo que yo aprendí con el Señor. Y Pedro comienza a relatarle su vida. Y Pedro comienza a mostrarle todos los episodios que él pasó con el Señor. Cómo él se mojó allí con las aguas, cómo intentó caminar. Si eres tú, mándame que yo vaya. Y ese era Pedro. Y también cuando iban a negarle, Pedro dijo: no, que todos te nieguen, yo no te negaré. Y fue el primero. Y Pedro le contó todo. Y este muchacho fue creciendo. Y este muchacho fue creciendo. Y este muchacho fue creciendo. Al punto que al final de la vida de Pablo, Pablo dice: Marcos, mi colaborador. Y aquel muchacho que parecía que no servía, que nadie le daba medio por su vida, que aquel que hubiese sido el fracaso, ahora es un cooperador del apóstol Pablo. Denle un aplauso al Señor. Fue tan útil Juan Marcos que el evangelio de Marcos es Pedro. Marcos nunca estuvo con el Señor. Nunca estuvo con el Señor. Fue Pedro que, tomando a Marcos, lo levanta, y Juan Marcos escribe el evangelio. Y hoy tenemos un hermoso evangelio lleno de detalles porque alguien se dedicó a cuidar a un joven. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.
Dígalo. Otra vez. Quiero decirle algo. Hay cosas que necesito mostrar en este mensaje con las cuales ustedes no saben lidiar. No saben lidiar con la oración. No saben lidiar con la paciencia. No saben lidiar con los sufrimientos. Y no saben lidiar con los fracasos. Señor Jesús, ¿por qué los jóvenes desisten rápido? ¿Por qué? Y lo que estoy diciendo es verdad. No estoy dando suposiciones. ¿Por qué los jóvenes desisten rápido? No saben cómo tratar con la paciencia. No saben cómo tratar con la oración. Jóvenes, en esta conferencia, ustedes nos han demostrado grandes cosas. Yo no veo aquí niños. Yo veo un ejército. Ustedes supieron soportar el agua. Supieron soportar sus colchonetas mojadas. Su ropa mojada. Y nosotros no vamos a ser responsables, vamos a cambiar el techo. Ya nos comprometimos a eso. Pero la actitud de ustedes nos ha ganado, hermano. ¿Por qué? Porque no estamos frente a niños. Estamos frente a jóvenes que van a tomar esta tierra, que van a servir en las iglesias y que van a cambiar la historia de nuestro país. Ya empezamos a cambiar nuestra historia. Ya empezamos a cambiar nuestra historia. Cuando en esta conferencia, contra cualquier cosa que pensáramos, y en la subida del dólar, todos ustedes están presentes. Y yo les voy a decir, espartanos, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Es por eso que quiero poner algunas armas en sus manos. Aleluya, Señor Jesús. Señor Jesús, necesitas administrar los fracasos. Repito, necesitas administrar los fracasos. Señor Jesús, ¿sabes qué es doloroso para ustedes? Fracasar. Fracasar. Les voy a contar una experiencia personal. Mis materias siempre fueron física, química y matemática cuando estaba en bachillerato. Me encantaba. Me encantaba, me encantaba. Y cuando estaba en bachillerato esas eran mis materias. Y de hecho, mis mejores promedios no eran en castellano, no eran en biología, eran física, química y matemática. Y cuando entré al Politécnico de Barquisimeto, me dijeron, no, tú estás loco, el CIU, ahí se te van a caer los pelos, ahí no sale nadie vivo. Y yo entré al CIU y pasé sobrado, física y matemática. Y cuando vine a mi primer examen de cálculo, la nota fue 0 sobre 0. Habiendo estudiado durante más de 2 meses, trasnochado, la nota fue 0 sobre 0. Y yo me sentía como una cucaracha. Yo quería que la tierra se abriera y me comiera. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? Y tenía unos profesores hermosísimos, motivadores, de esos que levantan el ánimo. Y uno de ellos se paró en el pizarrón y dijo, bueno, había un ejercicio que era de un módulo. Y era de esta forma, una inecuación y un valor absoluto. Y entonces quien hizo esto, yo le voy a dar un consejo. Váyase, no sirve para ingeniero. Váyase de aquí, no lo queremos. ¡Wow! Dios mío, Dios mío.
Hermano, queríamos que la tierra se abriera y nos tragara. Hay un pasaje en Josué capítulo 7. Y en Josué capítulo 7 está la toma de una ciudad pequeña llamada Jai. Antes de esa ciudad nosotros tenemos Jericó. La referencia es Jericó, no Jai. Porque si yo comparara, es como si usted tomara Caracas militarmente o tomara el Tocuyo. ¿Sí? ¿Qué es más difícil? Caracas, porque es una ciudad grande. Pero el Tocuyo. Ok. Y Jericó es la ciudad amurallada, temible. Nadie entraba. Y cuando le dan la victoria, ¿cómo se siente el pueblo? ¿Y cómo se sienten los líderes? ¡Ja! Esto es pan comido. No la sabemos toda. No nos la sabemos toda. Porque con el Señor nadie se la sabe todas. Y Jai es un fracaso para mostrar y exponer tu orgullo. Hay muchas cosas que fueron expuestas en Jai. ¿Sabe cuánto era el ejército? Está en Números capítulo 3. El ejército era de más de 600,000 hombres. Más de 600,000 hombres. ¿Y sabes cuántos subieron ahí? 2,000. Mira, manda a los muchachitos, mándale con un balón de fútbol, a ver si le dan una patada y toman la puerta de la ciudad. Pero cuando ellos son derrotados en Jai, ahí comienzan entonces una serie de revisiones. ¿Por qué fracaso? En el caso de Josué es interesante, porque en el caso de Josué habían varias cosas. Primero, la autosuficiencia. Y una de las cosas con las que debe tratar todos ustedes, hermanos, todos nosotros, es la autosuficiencia. Damián toca muy bien la batería. Aleluya, Damián. Pero no puedes confiar en tu habilidad. El sonido de ese instrumento y lo que lleva a los hermanos al Espíritu es el Espíritu Santo y la unción. Podrías tener la mejor habilidad. Podríamos tener el baterista de Maná, pero no produciría unción entre los hermanos. Porque lo que necesitamos es no confiar en nuestra habilidad. Nuestra habilidad va a ser usada al fin y al cabo, pero necesitamos que esa habilidad tenga la unción de Dios. Jóvenes, en esta conferencia nos han demostrado muchas cosas. El equipo de creativos cambió totalmente la visual de la tarima. Logramos hacer videos. Tuve un joven muy talentoso en mi casa estos últimos días. Aleluya. Israel Ríos. ¿Dónde está Israelito? ¿Dónde está Israelito? ¿No lo vemos? Ah, ya. Y estos muchachos se han esforzado mucho, han sido madrugadas, trasnocho, atendiendo todos los asuntos, pero te quiero decir algo. Realmente lo que va a impresionar la vida de los hermanos es nuestro talento puesto en las manos de Dios. Ellos ni siquiera oraron para tomar Jai. Era pan comido. Para nosotros no hay pan comido, hermano. Para nosotros hay búsqueda de Dios. Para nosotros no hay ya sabemos hacerlo. No. Para nosotros hay oración. Para nosotros no hay sabemos hacer las cosas. Para nosotros hay como quieres, Señor. Para nosotros no hay sabemos cantar. Para nosotros hay Dios. Los que cantan no pueden basarse en su talento. Ese talento necesita a Dios. Señor Jesús. Y allí hay una oración hermosa. Y es aquí donde yo quiero que tú veas. Claro, teológicamente la derrota de Jai tiene que ver con el pecado de Acán, pero yo estoy atendiendo otras cosas que quiero mostrar.
Jueces capítulo 7, Josué capítulo 7. Vamos al versículo 6. ¿Qué dice allí? Pare allí. Hubo un fracaso. ¿Cómo administras los fracasos? Un fracaso puede pararte y detenerte por el resto de tu vida. Un fracaso puede cambiar tu historia. Un fracaso puede pararte para que tú no continúes estudiando. Un fracaso puede sacarte de tu profesión. Conocí personas que por un fracaso dejaron de ser médicos. Yo conocí personas así, que por un fracaso se cerraron y nunca más ejercieron la medicina. Un fracaso puede pararte. Un fracaso puede marcar el resto de tu vida. Pero un fracaso, Dios lo permite para que aprendas a administrar lo que Dios te da. Y aquí entonces me impresiona cómo Josué, versículo 6, está en la pizarra. Entonces Josué rompió sus vestidos. ¿Has roto tus vestidos? ¿Has roto tus vestidos? ¿Usted sabe lo que significa eso? Los hermanos saben qué significa esa frase. Esa era una frase de arrepentimiento. Esa era una frase de búsqueda desesperada de Dios. Romperse el vestido era decirle: Señor, dime, ¿qué hago? Romperse el vestido era decirle: Señor, no entiendo, pero dime. Joven, no te quedes en el fracaso. Dios tiene grandes cosas para ti. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Josué se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de la presencia de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿A qué te llevan tu fracaso? ¿A condenarte? ¿A pensar en tu mente? ¿A autoculparte? ¿Autoflagelarte? ¿A qué te llevan los fracasos? ¿O los fracasos te llevan a depender de Dios? Es bueno fracasar, hermano. Es bueno equivocarse. Perdonen, voy a decir esto osadamente. Osadamente. Los músicos se han equivocado, por lo menos lo he percibido 2 veces. Lo hicieron en una oportunidad donde el piano o la guitarra intentaron subir un medio tono, como para producir un bemol. Y la guitarra y el piano no se entendieron. Y se quedaron mirando como pajarito en jardín. Y después lo arreglaron. ¿Es bueno o no es bueno? Hermano, es bueno. Para hacernos entender que no dependemos de nosotros, de la habilidad del que sabe tocar el piano, de la habilidad del que sabe tocar guitarra. Joven, y si te equivocaste, no te sientas condenado. Eso es parte de lo que Dios permite. Vamos a esforzarnos por no equivocarnos, pero fracasar es parte de la estrategia de Dios. Dios te va a llevar a fracasar porque Él quiere. Porque con el fracaso viene la lección de la paciencia y de la búsqueda de Dios. Y una vez que Josué se postra en tierra, dice el verso 7, y Josué dijo: Señor Jehová,
¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubieses quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, joven, levántate, joven, levántate. Simbólicamente vamos a levantarnos. Ese levantar es mostrarle a Dios: me postré, ahora dime qué hago. Aleluya, aleluya, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Puedes sentarte. No podrás ser útil a Dios si en la primera experiencia de fracaso te quiebras. Ay, ya no sirvo, ¿ahora qué hago? No podrás ser útil a Dios. Señor Jesús, Señor Jesús. El tiempo me avanza muy rápido. Bueno, Silfredo está lejos, y ahorita voy a aprovechar que Silfredo está bien lejos. Aleluya, aleluya. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. En Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice el 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aleluya. Verso 17. ¿Qué dice? Aleluya. ¿Cuáles son estas marcas? Durante toda esta conferencia hemos hablado de la cruz y hemos hablado del poder de esta cruz. Señor Jesús, solo quiero decirte lo siguiente. Cuando la cruz pasó, quedaron marcas en sus manos y quedaron marcas en sus pies. Y que cuando la cruz opera, quedan marcas en nuestras vidas. Señor Jesús, ayer el hermano Silfredo compartió 7 palabras, 7 frases. Y estas 7 frases fueron dichas en el transcurso de las 6 horas que duró la crucifixión, desde la hora 3 hasta la hora 9. Y yo quiero ampliar un poquito para reforzar algunas cosas. Lucas 23, 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Primera marca que deja la cruz: el perdón. Aleluya. 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 Alguien que tiene experiencia de cruz sabe perdonar. Y si tú no perdonas, no tienes experiencia de cruz, no hay marca en tu vida. Puedes hablar bonito, pero no hay marca. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Perdón, primera marca. Segunda marca, gracia. Explico, Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, se refiere al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted fuera Jesús, usted hubiese salvado a ese sinvergüenza. De verdad, de verdad. Si usted fuera Jesús, fuera salvado a ese ladrón. Sea sincero, ¿lo hubiese salvado? ¿Por qué él estaba ahí crucificado? Porque él se lo merecía. Él era un ladrón. Y si usted fuera Jesús,
usted le hubiese hecho algo como esto. Ah, bien bonito. Ahorita que te vas a morir, ahorita sí te vas a arrepentir. ¿Qué significa gracia? Que así como recibimos sin merecer, damos sin merecer. ¿Usted tenía mérito cuando el Señor le dio la gracia y la vida? Y entonces, ¿por qué usted quiere exigir méritos para dar? Amados, aprendamos a dar inmerecidamente. Eso es gracia. Y cuando usted experimente esta gracia, usted salva a las personas. No es porque se lo merece, es que usted recibió algo tan grande que usted tiene que darlo. No por merecimiento. Dos marcas. ¿Cuáles son estas dos marcas? Hay un versículo que me encanta. Es Juan 19. Porque es la tercera marca de la cruz. Juan capítulo 19. Es el versículo 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella misma hora, el discípulo la recibió en su casa. Quiero contarle dos experiencias y yo no quiero que usted malinterprete lo que yo voy a decir. Óigalo bien espiritual, bien espiritual. Pero a los 12 años, cuando José y María iban de vuelta a la ciudad, ¿dónde estaba Jesús? Pero no estaban con sus padres. Y sus padres lo buscaron como loco. Hermano, miren, vamos a ser claros. Yo creo que María, con el corazón casi en la mano, dijo: encontré al muchacho. Sí, pero no debe haber estado tan contenta, porque le hizo pasar un susto. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia de los hermanos de Jesús? Que no creían en él. Eso no es lo que dice. O sea, que pareciera que ahí la relación familiar no era tan buena. Y por otro lado, Jesús se fue 3 años y medio y estaba bien ocupado y muy probablemente no se ocupó mucho de su papá y de su mamá. Yo quiero decirle esto. Yo amo a mis padres. Amo a mi papá y a mi mamá. Ambos están vivos. Pero yo no tengo tanto tiempo de atenderles. Cuando yo saco un tiempito, voy un sábado, comemos juntos, pero no tengo mucho tiempo, yo estoy muy ocupado. Pareciera que en este mismo momento el Señor restauró esa relación. Joven, ¿cómo es tu relación con tu padre y con tu madre? Porque una marca en la cruz es sanar relaciones quebradas. ¡Aleluya! 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 Y cuando él dijo esa palabra, mujer, he ahí tu hijo. Él estaba dejando bajo cuidado. Hijo, he ahí tu madre. Señor Jesús, tercera marca. Alguien que experimenta la cruz es marcado y no deja relaciones fracturadas. Las sana. Señor Jesús. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí tenemos la marca del sacrificio, de alguien que se entrega por otros. Primera de Juan, capítulo 3,
versículo 16. Dice lo siguiente. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué? ¿En qué? Hasta ahí es muy bonito. Después, ¿qué dice? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Marca de la cruz, sacrificio. Y yo te digo algo, joven, para que lo aprendas desde ya. Por los hermanos vas a tener que trasnocharte. Sí. Por los hermanos vas a tener que dormir mal. Sí, sí. Por los hermanos vas a tener que compartir tu comida y echarle más agua a la sopa. Sí. ¿De cuántas marcas hemos hablado? Quinta marca. El Señor dijo en Juan 19:28. Tengo sed. Juan 19, versículo 28, última parte, dice, tengo sed. Hermanos, realmente todo lo que el Señor había sufrido era agotador. Podemos decir que él tenía sed física, pero yo voy a decirle otra cosa. El Señor tenía sed espiritual. La presencia del Padre le había dejado y él estaba sediento. No tengo la presencia. No tengo la presencia. No lo llamó Padre. Le dijo, Dios mío, necesito a Dios. Una marca de la cruz. Tienes sed. Alguien que tiene marca de la cruz en su vida anhela la presencia de Dios. La presencia de Dios no son actividades. La presencia de Dios es el Espíritu Santo. Algunos jóvenes se esconden en un servicio, joven, hasta hoy. Deja de esconderte en el servicio. El servicio no es la presencia de Dios. Debes prestar un servicio excelente, pero ese servicio que prestas excelente no es tu habilidad, viene de tu oración. Y si yo hoy te preguntara cuánto oras, ¿qué responderías tú? Y si yo te preguntara antes de estar en el sonido, ¿cuánto tiempo oraste? ¿Qué respondería? Y si yo te preguntara antes de cantar, ¿cuánto oraste? ¿Qué respondería? Tengo sed. Alguien que tiene la marca de la cruz tiene sed. Séptima frase, Lucas 23:46. Hablamos del perdón, la gracia, quita las diferencias, la marca de un sacrificio. Hay un grito de victoria. Consumado es. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque nuestra vida está marcada por la victoria. No hay derrota, hermano. Cristo ya venció. Cristo ya venció. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la última es una entrega sin reservas. Consumado es. Si quieres servir, pero tienes reserva, no hay tal servicio. El servicio requiere entrega. Y a Dios no se le entrega un poquito. A Dios se le entrega todo. ¡Aleluya! Voy a cerrar, ¿verdad? Mostrando la relación entre la cruz, la oración y la palabra. Y entre la cruz, la oración y el trono. A medida que experimentamos la cruz, aleluya,
Porque ¿qué es la cruz? Es que tus preferencias sean puestas al lado. Aleluya. 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 Ya no es lo que tú prefieres. ¿Me hago entender? Lo que tú prefieres ya no importa. Eso es la cruz. Y cuando tenemos cruz, podemos ponernos de acuerdo. Primero viene la cruz, después viene el acuerdo. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque no hay cruz. ¿Por qué sirviendo en las iglesias no hay acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay cruz. ¿Por qué los hermanos que sirven en la conferencia muchas veces no se ponen de acuerdo? Porque no hay cruz. La cruz te mata, quita tus preferencias. Y entonces puedes ponerte de acuerdo. Es por eso que dice Mateo 18:19, si dos de vosotros se ponen de acuerdo, ¿de dónde viene ese acuerdo? Viene de la cruz. Si no hay cruz, usted jamás va a estar de acuerdo con nadie. Hermano, es que somos tan diferentes, que poner de acuerdo a estas 280 personas, mire hermano, es la tarea más difícil del mundo. Señor Jesús, ok, cruz, oración. Señor Jesús, Juan 15:7. Ok, nosotros estamos llevando una secuencia, ¿verdad? Cruz, podemos estar de acuerdo, y ahora vamos a orar. Nosotros tenemos hermanos en las iglesias, fuertes hermanos de oración. Tenemos hermanos que realmente tienen un ministerio de oración. Le voy a decir algo, ellos tienen un secreto. Nosotros aprendimos algunos secretos en el pasado. Un secreto. Un hermano de mucha experiencia una vez me dijo, no ores por algo que tu corazón no esté de acuerdo. ¿Me hago entender? Usted debe quererlo, anhelarlo y ora. Yo voy a orar por alguien para que quiera ser sanado, pero yo no quiero. Yo voy a orar porque el Señor nos dé este terreno, pero yo no quiero. Contradictorio. Pero, un principio, estar de acuerdo. Dios no tiene problema en parar la tierra, pero tenemos que estar de acuerdo. Aleluya. Cruz, oración. Ve la secuencia que te quiero llevar. Si conoces la cruz, joven, si la cruz te marca, esta conferencia va a ser diferente. Porque tú vas a empezar a ser un joven de oración. No, yo voy a repetir esto, no me lo están creyendo. Si la cruz es tu experiencia, esta conferencia te va a marcar. Y va a pasar algo. La cruz te va a llevar a la oración. Aleluya. Pero te voy a dar lo más grande. La oración te va a llevar a la palabra. No voy a desarrollar todos los versículos, ya tengo 10 minutos transcurridos sobre mi hora. Pero le vea la secuencia. Cruz. Oración, estar de acuerdo. Oración, palabra. Vas a crecer. Porque la cruz da crecimiento. La cruz da fruto. Señor Jesús, teníamos dos lugares en el tabernáculo que se llamaban altar. ¿Quiénes recuerdan esto? Los que estudiaron el tabernáculo. El altar que estaba en el atrio y el altar que estaba en el santo. El altar que estaba en el atrio era ¿de qué? Bronce. Y el que estaba en el santo, de oro. El altar que está en el atrio es el altar del sacrificio. Por eso él es de bronce. Y el altar que está en el santo es de oro. ¿Qué representa el altar de incienso que está en el lugar santo? La oración.
¿Y qué representa el altar de bronce que está en el lugar atrio? La cruz. No tengo la imagen, pero por favor observa. ¿Qué tenemos en el atrio? Cruz, el altar de bronce. ¿Qué tenemos en el santo? El altar de incienso, oración. ¿Qué tenían en común estos dos altares? La sangre y el fuego. No tengo tiempo para dar todos los versículos. Del lugar atrio, el fuego venía al lugar santo. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué va a encender? ¿Qué es lo que va a encender? ¿Qué es lo que va a encender? Vean, la cruz te va a llevar a la experiencia del altar de incienso. Pero te digo algo más. Una vez al año, el día de la expiación, el sacerdote traía sangre fresca del altar de bronce y la untaba en los cuernos del altar de incienso. Dele un aplauso al Señor. ¿Podemos captar la esencia de la cruz y la oración? En el lugar atrio, el altar de bronce trae hacia el lugar santo elementos para convertirlos en oración en el altar de incienso. De allá viene fuego y de allá viene sangre, que son colocados en el altar de incienso. Finalizo con los siguientes versículos, la siguiente secuencia. Cruz, oración, trono de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Señor Jesús, ¿qué dice aquí? Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, pare allí, delante del Cordero. La escena del capítulo de Apocalipsis, el capítulo 5, ¿dónde está ocurriendo? En el trono. En el trono. No, ¿me están siguiendo? Aleluya. Cruz. Oración. Todos tenían arpas y copas llenas, que son... Ahí están las oraciones. Hermana Guillermo, ahí están las oraciones. Hermano Luis, ahí están las oraciones. Amados, ahí están las oraciones. Secuencia maravillosa. Cruz, oración, trono. ¿Qué significa trono? Les regalo el último versículo, no lo voy a leer. Apocalipsis 8 del 1 al 6, anótenlo y lo leen. ¿Qué significa lo que estoy hablando? La cruz te va a llevar a orar. Créelo. La cruz te va a llevar a orar. Dígale eso al hermano. Dígalo. Pero en esta oración tú te pierdes. Como cuando el Señor le dijo en el Getsemaní: Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, no sea como yo quiero, sino como tú. Porque ¿de qué habla el trono? Gobierno, autoridad, dirección, reino. Espartano, ¿quiénes somos? Espartanos, ¿quiénes somos? En el trono no se discute. Hermano, las decisiones de Dios no se discuten. Las instrucciones de Dios no se discuten.
La dirección de Dios no se discute. Pero ¿cómo aprendes esto? Cruz, oración, trono, cruz, oración, trono. Hermano, yo realmente deseo que estos 6 mensajes hayan dado una base muy firme, hermano, para volver a nuestras localidades colimados, alineados, ya no segregados, ya no dispersados, con una visión, con una meta. Vamos a tomar Venezuela, vamos a crecer en Venezuela, vamos a duplicar el número de hermanos, vamos con los grupos familiares, vamos a trabajar con los jóvenes, vamos a trabajar con los adolescentes, vamos a predicar el evangelio, vamos a devolverle este país a Dios.